Bueno, bienvenidos a todos. Hola a todos. Estamos acá en nuestro podcast semanal. Esta semana vamos a estar hablando de un tema fascinante, de algo cotidiano, que es la adolescencia. Eh, Sobre este tema, que hay siempre muchas palabras cliché que se dicen, tratar de que no quede eso, de que se dice que está en la edad de pavo o es un rebelde sin causa, sino tratar de encontrar el trasfondo de lo que sucede justamente en la adolescencia. Bueno, y para eso nos encontramos con el profesional. Eh, Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar acá en este día. Y vamos a ver si repasamos un poco lo que es esta etapa, que por ahí suele ser juzgada con mucha ligereza por por la gente adulta. Así que bueno, vamos a ver si podemos saber un poquitito más después de esta charla. bueno, con la producción del programa y con la ayuda de los oyentes que tenemos semanalmente, y abrimos una caja de preguntas en nuestras redes sociales para que nos dejen distintas preguntas y nosotros también haciendo una investigación como para poder entablar una charla y que se realice algo interesante. Hemos hecho un par de preguntas guía como para ir consultando y que usted nos dé su punto de vista Buenísimo. sobre lo que estamos desarrollando. Por ejemplo, para ir arrancando, ¿por qué la psicología clínica insiste en que la adolescencia es un proceso y no simplemente una edad o etapa cronológica? Eso por ahí se da porque la madurez no es un estado estático al que se llega de golpe, sino que la adolescencia es un continuo evolutivo caracterizado por la inestabilidad intrínseca en este caso, en el En adolescente. el docente, en el ser humano, digamos. Claro, es un proceso dinámico que surge a partir del desprendimiento que comenzó por ahí con el nacimiento y que requiere conmover las estructuras previas para dar lugar a esta, Al individuo, podríamos claro, decir, al individuo. al Sí, adolescente que claro. se encuentra en... Es muy interesante. Nosotros también hemos, como le comentamos, hecho una pequeña investigación, hemos buscado varios autores a ver qué es lo que nos comentaban. Y Averasturi, por ejemplo, menciona que los cambios corporales son vividos como una invasión hacia lo que vendría a ser a la parte mental del joven durante su adolescencia. ¿Qué podríamos llegar a comentar sobre esto? O sea, Y pasa que por ahí estas transformaciones biológicas que se dan de carácter sexual de forma secundaria, como las hormonas, las modificaciones del tamaño, del peso, interrumpen por ahí de forma incontrolable en el adolescente. Entonces el joven siente que su cuerpo cambia sin su consentimiento, lo que por ahí genera sentimientos de extrañeza en el adolescente. Así que más que nada sería eso lo que pasa. no, se nota que es algo complejo, o sea, haciendo memoria a cosas vividas por uno mismo, o sea, son muchas cosas que analiza, digamos, el adolescente en sus primeras etapas, digamos. No son cosas, digamos, inentendibles o ajenas a nosotros. Claro. No. Hablemos de los duelos del cuerpo infantil, porque Buenísimo. nos hicieron un par de preguntas en lo que sería nuestra cajita por redes sociales. Y una de las preguntas es: ¿por qué desprenderse de la morfología de la niñez genera tanta angustia en el adolescente? De la transición del niño al adulto, digamos, en ese momento. ¿Por qué genera tanta angustia? Y eso en realidad se da porque eso implica una pérdida irreversible cuando se da esa pérdida del cuerpo infantil, ya que la niñez representa un territorio seguro para el individuo y tiene unos roles claros y satisfactorios que se da de forma garantizada en esa niñez, en ese cuerpo. Así que aceptar los caracteres sexuales procreativos obliga a asumir una definición sexual que por ahí genera deseo, pero a la vez genera temor en el individuo. Qué interesante, es algo que claramente
para entender al adolescente es todo un concepto, o sea, no es algo librado al azar, no es algo que digamos que porque está rebelde le sucede eso, Claro. o sea, tiene su impacto en él, un impacto muy profundo. Eh, con otra pregunta que tenemos es con respecto al duelo por la identidad infantil. ¿Cuál es la contradicción que vive el adolescente entre querer ser libre y la necesidad de desprender? Esto es muy interesante porque creo que a todos nos pasó de forma distinta, pero que lo hemos vivido muy fuerte también. Claro. Pasa que el adolescente exige independencia por ahí de una forma vehemente, pero internamente aún padece de una profunda nostalgia en el reaseguramiento infantil, ya que fluctúa constantemente entre el impulso del desprendimiento y el miedo a perder lo conocido, lo que se traduce en conductas ambivalentes y confusas en el individuo. Es muy... Y me gustaría abordar un poquito más en su respuesta. Como que esta satisfacción es de garantizar la dependencia, o sea, como que necesita desprenderse de lo que sería el hogar, de los padres, como que buscar su identidad, digamos, a eso es lo que está apuntando. Eh, es, es como que desde ese punto de vista, esos conflictos capaz que tiene con sus padres en su momento en su casa, es como parte también del crecimiento, digamos, o sea, Claro. de realizar ese duelo. Es que justamente la búsqueda de los duelos es superarlos para ser una persona de lo que se entiende como funcional en el sistema. No. También tenemos otra pregunta en lo que seguía nuestros oyentes, que es ¿por qué es necesario que el adolescente destrone o dejar de idealizar a sus padres en lo que sería su vida? Y eso es básicamente autonomía, ya que en la infancia los padres son figuras idealizadas, por ahí, omnipotentes y protectoras para este pequeño individuo. Para poder separarse de ellos y poder estructurar así sus propios valores, el adolescente debe desdializar a sus padres, debe ver sus debilidades y bajarlos de ese pedestal que se construyó. Así que un paso indispensable que inicialmente generará culpa y desamparo para este individuo. Esto es como algo muy desde el punto de vista del adolescente, es como muy loco, digamos, o sea, no. Es de tener a tus padres como Superman, digamos, Sí. a traerlo a la tierra. Claro. Es como un igual, le pasan cosas iguales a lo que me pasa a mí, tiene sus problemas, tiene su forma de reaccionar, tiene su... es todo un cambio esto, ¿no? Es un cambio porque hay muchos adolescentes que pasan de amarlos a odiarlos. Ahí. Pero también, ¿cómo influye el duelo propio en los padres, Claro. en lo que es la crisis del adolescente? Porque también los padres sufren al ver crecer a sus hijos. Claro, a veces los padres por ahí se olvidan que fueron adolescentes. Mm. Estamos viendo que por ahí influye de manera directa. Los padres también deben hacer el duelo por el hijo pequeño y aceptar su propio envejecimiento y el devenir del tiempo, que eso nos pasa a todos. Si los adultos se resisten al crecimiento del hijo, recurriendo al autoritarismo o al reproche económico, intensifican la violencia defensiva del joven, que eso se da en muchas familias. Claro, ahí ya pasaría a ser algo mucho más complejo, digamos, ya cuando hay violencia, es otro tipo de situación, ya no... Eso siempre lo creo yo que como que hay que tratar de evitarlo, Claro, no llegar, no llegar a ese extremo. a ese extremo.
Bueno, ahora esto como para poder aborcarnos en el tema, en lo que estamos charlando, Claro. me interesaría también un poco hablar sobre lo que propone Mauricio Nobel. Fue uno de los, a la hora de investigar, uno de los nombres que nos aparecen como que tiene un gran aporte a lo que sigue Sí. la adolescencia. Él define la adolescencia como una entidad semipatológica. ¿No es peligroso patologizar conductas que son naturales del desarrollo, cosa común entre los adolescentes a la hora de crecer? Y en realidad no se trata de etiquetarlos como enfermos, sino de entender que sus manifestaciones en la conducta, que en un adulto calificarían como patológicas, son normales y necesarias en esta transición. El desequilibrio que se da es el estado normal del adolescente. Justamente de eso deriva el nombre adolece del adolescente. Qué interesante, o sea, como que de ahí viene la palabra, Claro. digamos. Eh, pero también a nivel conductual vemos fluctuaciones extremas. Pasan de la relación y de la euforia y el aislamiento absoluto en minutos. Eh, o sea, hoy en día también eso se ve como... ¿por qué le pasa eso a este chico? Y Claro. si hacemos un poco de memoria o analizamos recuerdos nuestros, nosotros hemos tenido actitudes muy similares en Sí. distintos contextos, bajo nuestro contexto, digamos, de crecer, de grupos. ¿Cómo se explica esta intensidad anímica, digamos, en forma, podría ser general? Y en este caso estaríamos respondiendo a las intensas reestructuraciones del yo que pasan los adolescentes, ya que esto habilita identidades transitorias y circunstanciales por ahí para probar cuál le queda mejor. Por eso vemos constantemente que el adolescente cambia de una forma a otra completamente distinta de ser. Es muy interesante esto, porque es una conducta que digamos que no es que se repite siempre igual, pero que bajo los contextos de las personas, todos hemos tenido este paso, eh, o no, reconociendo o no, hemos Claro. pasado por estas etapas. Además, para preguntarle también, para seguir con esta charla que está muy interesante, espero que nuestros oyentes estén contentos con el tema que estamos tratando esta semana, que lo habíamos prometido hace rato ya, que Sí. era como para... Era un pendiente. era un pendiente. Ya habíamos hablado con usted varias veces, nos había dado la visita y esta vez se pudo dar, entonces como que nos pudimos organizar. ¿Por qué el refugio del grupo de pares, la famosa barra, los famosos junta, la famosa, digamos, grupitos, se vuelve tan masivo y determinante en esta etapa? Y por ahí se da que el grupo de coetáneos opera como una plataforma de transición, justamente que estábamos hablando de la transición del adolescente, entre este núcleo familiar que por ahí se rompe un poco con estos cambios que tiene el alumno y los conflictos que tiene con sus padres, y pasa a transferirle la dependencia de los padres hacia este grupo, ya que el joven encuentra el amparo y la validación necesarios para animarse a explorar la realidad de una forma completamente independiente. Esto es muy interesante lo que dicen porque en una plataforma de streaming hace poco pude ver una serie que trata claramente sobre esto. Sobre una generación en Colombia que se dio que era muy, en la adolescencia era muy marcada bajo distintos grupos, rumbos, como que ellos adoptaban ser de una manera y el grupo le llevaba hacia eso. Habían otros grupos que estaban en contra, grupos a favor, pero los grupos eran muy marcados. Claro. Como que ellos buscaban mucho tener una identidad grupal. También a esto voy con el tema de que a veces se da que los grupos o modas, hay modas extrañas,
o uniformes idénticos, o formas de pensar, ideologías. ¿Qué función psicodinámica cumple la uniformidad en estos grupos? Y cumple una función de amparo y economía psíquica, mediante un proceso de sobreidentificación masiva, ya que todos nos vestimos y todos hablamos igual. El adolescente diluye su angustia individual en el colectivo. Al mimetizarse con sus pares, este se defiende de la extrañeza que le produce su propio cuerpo en mutación. Es interesante ver cómo todo también va conectado, o sea, hay un avance de lo que sería el adolescente. Claro, habría un conflicto por ahí que se da con los padres y este amparo que encuentra en el grupo. En el grupo, o sea, es como que todo va conectado, vuelvo a lo mismo, en su contexto, en su forma de vivir, Claro. en su época, en su grupo, y eso lleva a tales conflictos como sus padres. De esos conflictos pueden ser distintos según cómo son los padres. También lleva a la parte de dejar idealizar al padre, darse cuenta que no que se dé esa ruptura en el duelo, como me hace acordar una parte del texto que leí armado por la producción, en donde Nobel menciona la necesidad de intelectualizar y fantasear. ¿Cómo ayuda el pensamiento abstracto a tramitar los impulsos del cuerpo? Como para ver ese concepto que Claro. viene de Nobel, dejar de hablar de lo que serían los grupos y verlo de la otra manera también. Y en este caso funciona como un dique de contención frente al desborde instintivo que sufre el adolescente. Anna Freud explicaba que la intelectualización liga los fenómenos puramente pulsionales y corporales a contenidos ideativos y conceptos lógicos, ya que el adolescente teoriza sobre el amor, la política o la ética para intentar controlar conceptualmente lo que no puede dominar fácticamente. ¿No? Es común observar crisis religiosas intensas, oscilando entre un ateísmo militante y un misticismo fervoroso. ¿Qué buscan proyectar en estas posturas? Lo veo como que también se inclinan mucho hacia ese lado. Claro. Por ahí lo que hacen en este caso los adolescentes es que buscan resolver la angustia metafísica del yo, de la que ya hablamos, ante el paso del tiempo y la finitud de este. La deidad o el misticismo representan la necesidad de proyectar figuras omnipotentes e ideales que reemplacen a los padres de la infancia. Es muy interesante, pero hay algo puntual que me gustaría preguntarle sobre este tema. Es sobre la noción del tiempo. Da la impresión de que para el adolescente el futuro no existe. Claro. O todo es una urgencia inmediata, si quiere ya. No hay un proceso, digamos. O sea, es todo en este momento, para ahora. Claro. ¿Hay una desubicación temporal real? ¿Hay algo que no está tangible ahí? Sí, como hablábamos una vez en clase, le pedí a los chicos que por ahí definan al adolescente en pocas palabras, y con respecto a lo que decías, definían al adolescente como un joven errante en busca de dopamina. Así que esa es una definición por ahí que me quedó del tintero. Y por ahí, como hablabas de el tema del... Para interrumpirte un Claro. poco, la frase esa que me da está muy interesante, porque Sí. es como es errar, pero buscar la felicidad a toda costa, o sea, Claro. buscar lo óptimo, ese momento de disfrute. Eso, pensando y uno analizando para recuerdos o cosas del pasado, es como que es una frase, digamos que muy precisa, una muy buena definición que tuvieron sus alumnos. Me gustó mucho esa frase. Sí.
¿Me repetirías la pregunta? Porque... Sí, dado que el tiempo, hay una desubicación del tiempo real en los adolescentes, como que todo se necesita urgencia, todo tiene que ser ya. Claro, justamente con lo que íbamos. Existe lo que denominamos una desubicación temporal o una temporalidad maniática, ya que en este adolescente que tiende a espacializar el tiempo y convertirlo en un eterno y devorador presente para intentar controlarlo. O a veces ni siquiera controlarlo, pero evitando que pase, por lo menos. Así que un examen que por ahí es mañana se siente lejano. O una fiesta que ocurrirá en, no sé, 3, 4 o 5 meses exige una resolución desesperada hoy. Hoy comprame la ropa, hoy dame la Claro, es como plata. que en el nivel de interés, en el Claro, nivel de atención que le esté brindando, es una solución ahora, ya, o, bueno, problema para el futuro, se claro. podría decir. Eh, bueno, pero esto de la dificultad para manejar el tiempo, ¿cómo se relaciona con lo de Nobel? Que él, el autor, llama la irrupción de parte indiscriminada o psicótica de la personalidad. Como que tiene otro nombre Claro, mucho más abrupto, mucho más conceptual, duro que... es que esto se da justamente al resquebrajarse el equilibrio de la niñez que interrumpe en estos núcleos indiscriminados de la personalidad. Y estos cambios corporales incontrolables y la reactivación edípica se viven con una intensidad casi terrorífica en el adolescente. Ante la dificultad de discriminar pasado, presente y futuro, el tiempo se vuelve un objeto persecutorio para este adolescente. No, como que se le termina el tiempo. Lo puedo asociar con el tema de lo que me causa interés, lo necesito ya. Así sea entre meses, Claro, más que algo que capaz tiene un nivel de importancia alto, como que hay un examen mañana, una presentación y bueno, tengo tiempo, digamos. sí, Lo voy a poder resolver. Eh, bueno, esto también me hace reflexionar, me hace ver como que el adolescente, en la investigación previa que hicimos, sí, tiene como eh, una conquista de autonomía también en el entorno institucional, o sea, en lo que él cree como que son instituciones, como que son pilares. claro. No como que él cree, digamos, sino que en su vida se representan como estas importancias. Por ejemplo, esta era una pregunta que teníamos, era sobre en una hostilidad real o en una defensa. El adolescente suele mostrar una actitud reivindicatoria y un fuerte desprecio por los valores adultos. Sí. En el plano social se puede ver eso. Eh, ¿Por qué esa necesidad de ser hostil? ¿O qué lo lleva a esa sensación de... Y es que justamente se da una defensa y al mismo tiempo un juicio de valor legítimo en esta situación, ya que el desprecio hacia el adulto es una coraza que tiene este adolescente para eludir la depresión que genera el desprendimiento. Sin embargo, podemos observar también que el joven percibe las contradicciones y fallas de una sociedad alienada, uniendo sus propios ideales frente a lo que siente como una trampa del mundo adulto. Eso me suena como que el adolescente siempre va a poder llegar eh, a tratar de resolver con su forma de ser. No digo que actuando o simulando una actuación frente a los contextos a lo que esté. Claro. Por ejemplo, en esto del tema de la actuación, hay una pregunta que nos hacía una madre en lo que serían nuestros mensajes. ¿Cómo se puede saber si un adolescente está teniendo un cuadro psicopático franco, Claro. a diferencia de
una actuación, no, a ver, ¿cómo que decía la pregunta? ¿Cómo diferenciamos a un adolescente normal de un cuadro psicótico franco? O sea, la madre estaba muy Claro. preocupada. No, se entiende completamente. En este caso, la diferencia clave está en la transitoriedad y la elaboración de la culpa del adolescente, ya que en el adolescente normal las conductas acting out, como la llaman, la crueldad transitoria o el desafío son herramientas de exploración y ensayos mutativos que luego se rectifican con la experiencia. El psicópata, en cambio, congela esa conducta en una estructura rígida, bloquea la culpa de forma permanente y utiliza de manera instrumental esta forma de actuar. Y eso que nombra el tema de la experiencia, como que me hace reflexionar y ver para atrás. Claro. Lo mismo, yo tuve la oportunidad de cursar en una escuela técnica, eh, en donde tiene un entorno muy exigente en lo que serían las normas, desde lo que sería un taller, dentro del aula, como que se trata de inculcar desde un principio, eh, también ver eso de lo que es normas por un tema de, como ya dije, de seguridad, o sea, puede llegar a ser muy peligroso a la hora de romperlas. Entonces me planteo si hay un nivel de, de, de riesgo. ¿Por qué es el desafío de las normas de seguridad puede leerse como algo más que simple irresponsabilidad? Y pasa que en estos entornos con reglas muy estructuradas, el desafío a la norma de seguridad en realidad es la puesta de acto del cuestionamiento a la omnipotencia del adulto, ya que el adolescente desafía el peligro como un mecanismo para mostrarse a sí mismo que es dueño de sus acciones y puede interactuar con la realidad técnica bajo sus propios términos, aunque muchas veces les puede traer consecuencias. Y sí, es interesante esa postura, porque había veces sí, que no se entendía si era pura irresponsabilidad o era buscar el peligro Claro. constantemente en entornos muy peligrosos, digamos. Bueno, como estamos llegando al finalizar el programa, nos quedan pocos minutos, como para hacer una reflexión conjunta. Sí. Nos quedan un par de preguntas como para cerrar el tema, tratar de darle un cierre a nuestro programa semanal. Una pregunta que tenemos es como que muchos padres intentan resolver el conflicto dándoles libertad absoluta a sus hijos, Sí. al adolescente, o el contrario, restringiéndole en dinero y en horarios, siendo muy controladores. ¿Por qué no son ninguna de estas dos? Son como, una es mejor, una es peor. ¿En qué suelen fallar estas respuestas? Claro, pasa que fallan porque atacan los síntomas y no la causa, básicamente. Cortar los víveres o encerrar al joven bajo llaves son muestras de que el adulto se ha declarado vencido, como quien dice hoy en día el famoso hombre vencido. El adolescente vive el control económico como un abuso de poder y la restricción absoluta como violencia institucional de parte del adulto, respondiendo con mayor desesperación y hostilidad ante este hecho. Es la rebeldía, digamos, o sea, Claro. buscar el contrario a lo que propone. Bueno, entre los autores que le he nombrado, a Bertrand señala que exigir información detallada sobre la vivencia del hijo es patológico. O sea, ¿cuál es el límite entre cuidar y fiscalizar la intimidad de mi hijo, del adolescente al que quiero llegar? ¿A
¿quién no le pasó, no? De capaz un caso propio o que te haya contado un amigo, un compañero de che, me revisan la tarea, me revisan mis cosas. Por ahí a uno le parecía extraño, a otro le parecía normal. Nos pasó a todos pasar por estas cuestiones. Pero cuidar en realidad implica ser un espectador activo, estar disponible para escuchar, contener y poner límites estables que den seguridad al adolescente. Fiscalizar o exigir en el hijo un informe al detalle sobre sus experiencias, en realidad es una invasión patológica que anula el espacio íntimo necesario que se necesita para consolidar su identidad independiente. Muy interesante. No habría una manera, digamos, tan necesaria, o sea, porque esa conducta es como buscar que la anule el espacio íntimo. Claro. Implica ser un espectador activo de lo que realiza el hijo constantemente en su vida diaria, sería. Sí. Es un control alto, digamos. Sí. Bueno, y para cerrar, una pregunta que, como para darle un cierre a todo esto. Un global, sí, Sí. un cierre global. ¿Cuál debería ser la posición óptima del adulto frente a este síndrome normal para fortalecer una adultez sana? O sea, llegar a que el hijo crezca y sea un adulto, un buen adulto, una buena persona, digamos. O sea, Claro. que llegue a una adultez buena. Claro. Y es un poco lo que hablábamos por ahí con la pregunta anterior, que tenemos que ser un espectador activo, no pasivo, para que por ahí no se nos vaya de las ramas el adolescente, ya que el adulto debe ofrecer una libertad con límites, que exige observación, diálogo constante más que nada, y una enorme capacidad de soporte afectivo. No se trata de reaccionar según nuestro estado de ánimo, sino de ser el dique contenedor que permita que el joven pueda ensayar su autogestión sin destruirse en el intento. Eso, básicamente. Buenísimo. Ahora nos queda un panorama mucho más claro y humano sobre esta etapa trascendental. Muchísimas gracias por clasificar estos conceptos y a nuestra audiencia que nos encontramos en el próximo episodio. Le agradecemos al especialista por esta charla, hermosa charla, y nos vemos en la próxima. Buenísimo. Cuando quieras. Muchas gracias. Individual. ¿Cómo es? Individual. Pata, Escribas